Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nosotros queremos que tu propósito, tu vida resucitada en nosotros, nos lleve desde nuestra conversión hasta el último día que vivamos aquí en la tierra. Guárdanos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, dirígenos, enséñanos, háblanos, que cada hermano en este lugar pueda entender, pueda comprender, pueda disfrutar de tu presencia. Clamamos a ti en el poderoso nombre de Jesús. Hágase tu voluntad en nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, unge mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Marcos, capítulo 1, vamos a darle referencia a esta escritura. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, Jesús estaba caminando y vino a él un leproso. El leproso lo puedes interpretar como un pecador. Alguien, la lepra, como le pasó a María, la hermana de Aarón, la lepra le vino a ella por la murmuración. Amén. Entonces vino a él un leproso y le rogaba y se hincó delante de él y le dijo: si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Y él contestó: quiero, sé limpio. Amén. Y así que él habló, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y luego le despidió. Y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hay una escritura en donde todos nosotros que somos leprosos antes de recibir a Jesús en nuestro corazón y arrepentirnos obviamente de nuestros pecados, la hemos citado muchas veces y está en Apocalipsis. Quisiera que fueran a Apocalipsis 3, y es Jesús hablando que Él está a la puerta de cada uno de nosotros. Está en la puerta de nuestros corazones. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te llama, te invita a venir a Él. Si alguno, Apocalipsis 3:20, oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Subraya, entrar a Él. ¿Qué significa entrar a Él? Que Cristo va a habitar en tu corazón. Amén. Cristo va a ser una experiencia real en tu vida. Yo voy a entrar a Él. Amén. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde vamos a cenar nosotros con Dios? En las bodas del Cordero. No lo hemos visto, pero Él lo está diciendo. Somos la desposada, somos la iglesia, somos la novia, somos la prometida. Ahora vivimos en un mundo tan materialista y carnal, que cuando nos hablan de en Jerusalén celestial, calles de oro y mar de cristal, ni podemos ni siquiera imaginarlo. Cuando nos hablan de una vida donde no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá vejez, no habrá enfermedad, ni podemos imaginarlo. ¿Por qué? Porque en esta vida hay llanto, hay quebranto, hay vejez, hay enfermedad, hay traición, hay asesinato. El 14 de febrero de este año, en los Estados Unidos, cerca de Miami, en lo que es el estado de la Florida, un muchachito de 18 años entró a una escuela con una ametralladora y mató 17 jóvenes.
e hirió a 25 más. Específicamente el día del amor, él fue al odio, a llevar un testimonio de odio. Él había nacido y de alguna manera fue huérfano de padre, fue huérfano de mamá, lo adoptaron y el año pasado, 2017, murió primero el papá, y luego murió la mamá o viceversa. La cuestión que entre octubre y noviembre él ya no tenía ningún familiar, ni de los adoptivos que lo cuidaron. No tenía ningún familiar que pudiera llenar el corazón de él en amor. No lo tenía. Si ese jovencito hubiera sido alcanzado por algún grupo de jóvenes y le hubieran ministrado el amor de Cristo, lejos de exponer lo que había en su corazón, que era ira, hubiera expuesto una actitud cristiana. Pero tampoco nadie le habló. Esas cositas que hoy estamos hablando, que parece que no tienen nada que ver con nosotros, dentro de 5 años, el que quiera agarrar la pistola es nuestro hijo. El que está metido en un problema es nuestro hijo. No porque nosotros querramos que lo haga, sino porque el corazón de tu hijo se va a llenar de algo. O se va a llenar de Cristo si abre la puerta, o se va a llenar de odio, de rencor, de revancha. ¿Qué puede motivar a un muchachito a entrar con una ametralladora a matar muchachitas inocentes que no tienen nada que ver con su vida? Vacío. Entonces, tú tienes la responsabilidad de ser testimonio a otros jovencitos de lo que Cristo está haciendo en tu vida, para que esos jovencitos no salgan a la calle a hacer ira, a sacar su frustración, su enojo, quitándole la vida a gente inocente que no tenía nada que ver en sus problemas. Entonces, importante hoy. Estaba yo hablando también con la hermana y me decía, mi esposo partió en paz, murió en paz. Me dijo que él estaba muy agradecido de todo lo que yo había hecho por él, que me pedía perdón por todos los años. Ella era cristiana y se casó con alguien que no era cristiano y padeció todo su matrimonio, 37 años. Los últimos 4, 5, 6 meses antes de morir, él estuvo poniéndose a cuenta con esta hermana, le pidió perdón muchas veces y finalmente partió. Entonces, le digo yo a la viuda ahora, le digo, bueno, ya que tú cumpliste con tu responsabilidad de esposa de cuidar a tu marido hasta el día de su muerte, ahora que ya él murió, no sigas derramando tu vida, ¿verdad?, por cualquier cosa que a ti se te ocurra, sino ahora sé una anciana para esta iglesia. Dice Tito, vamos a leerlo, en el libro de Tito, y estoy dando este porque quiero entrar a la prédica. En el libro de Tito, versículo 3 en adelante, digan amén cuando estén allá. Las ancianas no significa de edad, significa personas que conocen desde hace muchos años la palabra de Dios y Cristo en ellas ha hecho un testimonio. Amén. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que se vistan decorosamente, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, que significa a vestirse decorosamente, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a estar sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si ya durante mucho tiempo
no pudiste tener este testimonio, hoy es el día que tú digas, Señor, yo quiero. Para ahorrarle el sufrimiento a jovencitas que van a repetir la misma historia, pensando lo que tú pensaste cuando te casaste. Yo no voy a sufrir, este muchacho se va a convertir. Yo conozco testimonios, 2 testimonios de gente, uno en Morelia, en Morelia, Michoacán. Uno, donde llegamos a una casa, estábamos de misioneros, y nos hospedaron en una casa una noche, y el dueño de la casa me dice, ¿ves esa foto? Era la foto de una boda. Me dice, esa es mi hija. Y se casó con mi yerno, el cual no era cristiano, pero con tal de casarse con ella, él fue a la iglesia 2 años, o 3. Y servía en la iglesia, y ayudaba y todo. Se casaron. El día de la boda, cuando terminó la boda religiosa, que salieron y estuvieron en la fiesta, le dijo él a ella, ve bien a tu familia y despídete de ella porque nunca más la vas a volver a ver. De hecho, no vamos a regresar a ningún evento cristiano porque yo no soy cristiano. Y la empaquetó y la mandó a la Ciudad de México, y ahí estaban viviendo por 6 o 7 años y nunca más estos padres habían visto a su hija. Les hablaba, les saludaba, pero se había perdido la comunión en Cristo con tus hijos. No sé qué necesita suceder para que nosotros entendamos esa parte de nuestra vida. No sé. No sé si tiene que haber un asesinato, no sé si tiene que haber una golpiza, no sé si tiene que haber un intento de asesinato, no sé. Pero yo trato esto de explicar. Fíjate, ahorita lo estoy hablando tan suave que la gente se está durmiendo, así como que los estoy acurrucando, así que, ay, qué rico, pastor, predica así, ya mero pestañeo, ya, ok, pero no me voy a alterar por eso. Duerman en paz, yo seguiré predicando. Entonces, no sé qué tenga que suceder para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Estamos mal. Hoy tú vas a saber qué tiene que suceder. Que tengas un encuentro verdadero con Cristo. Que sepas que tu rescate costó su sangre en la cruz. Si este leproso estaba agradecido con Jesús porque le quitó la lepra, ¿cuánto más tú estás agradecido con Cristo que te salvó de la muerte eterna? Con su vida propia. Entonces, ahora, dijimos el viernes, si tú no tienes una revelación y la fe de lo que Cristo ha hecho en ti, tú no puedes saber que has tenido una experiencia con Dios. Y tú no tienes una revelación de quién es Cristo, la fe de quién es Él, lo que puede hacer, una experiencia personal. Te rescató del alcohol, te rescató de la muerte, te rescató de estar en las calles perdido, te rescató de estar vendiéndote o regalándote. Si tú no tienes esa revelación para esa experiencia personal, para esa fe, pregunto, ¿tú vas a poder tener una intimidad con Él? No. Y si tú no tienes una intimidad con Él, ¿tú consideras que el Espíritu Santo va a estar habitando en una persona que no le interesa estar íntimamente con Dios? Yo no entro en la polémica, bueno, el Espíritu está, el Espíritu se va, el Espíritu... Tú cuando recibes al Señor, recibes el Espíritu. Ahora quiere el Espíritu funcionar en ti, para que te dé sabiduría, para que te dé revelación. Vamos a leerlo. Esta hermana obviamente le dije hoy, mira hermana, tú ya cumpliste, llevaste 10A plus tu servicio como esposa. Para esto, hace 10 años, ella estaba entusiasmada en la iglesia, pero el esposo desapareció. Y me contaban, como hizo un buen negocio, él tenía su negocio propio, me contaban que los domingos ella salía para la iglesia y él salía para la plaza principal. Tenía billete, bien vestidito, bien perfumado, y se iba, ¿verdad? Pues, y yo me imagino que hasta se hacía la víctima, ¿verdad? Le preguntaban en la calle, ¿tu esposa? Ah, está en la iglesia, no me quiere acompañar. Me imagino.
Entonces un buen día le digo a la hermanita, es necesario que ahora que tu esposo no viene, te vayas con él a acompañarlo. Y ella me dijo, gracias pastor, le bendigo. Dice, me fui enfurecida porque usted me estaba votando, pero ahora entiendo que ni él tuvo pretexto de decir, por causa de la iglesia, no atendiste a tu esposo. Entonces ella lo acompañó esos 10 años hasta 11 que murió este año, este hermano. Y yo estoy bien contento que ella haya podido estar siempre en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad con él. Amén. Vamos a ir a Hechos. Vamos a ver la historia de Pablo. También Pablo dijo, Señor, dime qué tengo que hacer, yo quiero. El yo quiero de Cristo es un yo quiero incondicional. Él te ama y ha dado su vida por ti y quiere vivir en ti y te ha salvado. El único requisito, arrepentirnos y entregarnos. Amén. Dice Hechos 9:1. Digan amén. Hechos 9:1. Saulo, así se llamaba Pablo antes de ser cristiano, Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo, vino al sumo sacerdote, al fariseo número 1, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para matarlos. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Dice que yendo por el camino, ya que le dieron las cartas, estaba yendo a Damasco, estaba yendo en una cabalgadura. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién crees que era? Jesús, la luz de este mundo, ¿verdad? Y cayendo en tierra, Pablo escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este momento Pablo no sabía ni quién era, ni a quién estaba persiguiendo, ni quién estaba hablando, ni qué estaba pasando. Simplemente está encontrándose con una voz que le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón, contra un clavo ardiente. No sigas peleando en contra de mí. Entonces, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes por qué? Porque lo voy a hacer, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, levántate, entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que acompañaban a Saulo se pararon atónitos, porque también fueron botados de la cabalgadura. Y oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Ellos no sabían qué estaba pasando, escuchaban, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Por qué? Porque sus ojos se habían llenado de escamas. Así que llevándole por la mano sus acompañantes, le llevaron a Damasco. Y estando 3 días ahí, se mantuvo sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando el Señor te llama, ¿también respondemos así? ¿O nos vemos el lunes, Señor, porque el domingo no voy a la iglesia? Estoy haciendo mi rabieta, me peleé con mi mujer, amanecí triste, no tengo dinero. Ananías dice, dime, Señor, heme aquí. Y Cristo le dijo, levántate y ve ahora a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él está orando. ¿Qué estaba haciendo él? Orando. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, uno de nuestros, el poder de un cristiano está en recibir a Cristo en su corazón, recibir el poder del Espíritu Santo y orar. El orar es una pierna, el Espíritu Santo es otra pierna. Sin esas dos cosas no podemos caminar en Cristo. Por darte un ejemplo sencillo, él ora y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para capturar a todos los que invocan tu nombre. Y Jesús le dijo: Ananías, ve dónde está Saulo, porque instrumento escogido me es Saulo para llevar mi nombre en presencia de los no judíos, de los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Pablo, a Saulo, cuánto, dilo conmigo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Dios te puede llamar a ser cristiano y vas a estar teniendo pruebas y situaciones que Él te puede rescatar. Sí. ¿Cómo tú vas a poder resistir el día malo, como dice la palabra, o las pruebas si no te alimentas de la palabra, si no estás en tu aposento secreto orando y doblando rodilla, y si no estás lleno de la unción del Espíritu Santo? Dice que fue Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué? La vista y seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces le has pedido a Dios tú ser lleno del Espíritu Santo? Yo te lo contesto: nunca. Por eso, un cristianismo tibio, un cristianismo donde no nos comprometemos. Cuando yo me convertí y llegué aquí a Mérida, hace 21 años, yo vivía acá, me fui 3 años, me convertí a Cristo en el extranjero y regresé. A mí nadie me dijo: ven y habla una iglesia, ni una comunidad, ni nada. Simplemente yo asistí a una iglesia un domingo normal, y cuando yo salí de ahí, el Señor me dijo: tú abre una misión. Y yo dije: Señor, si yo no tengo palabra para dar, ni tengo nada para dar. Y me dijo: sí tienes. Tienes la vida de Cristo en ti y tu testimonio que ha restaurado tu familia después de 5 años divorciada. De eso quiero que testifiques. Agarra la Biblia y cuenta como el endemoniado gadareno cuántas cosas ha hecho Jesús en tu vida. Y empezó en la sala de la casa con 2 personas, mi esposa, yo, nuestra hija y 2 muchachos que llegaron, unos novios. Empezó esta comunidad. Miles de personas han pasado por acá y miles de matrimonios se han restaurado, no solamente aquí en México, por el mundo. Miles, no por mí, por el testimonio de Cristo, lo que hizo en nuestra familia y matrimonio. Amén. Dice: te voy a llenar del Espíritu Santo. Y al momento, le cayeron de los ojos como escamas. ¿Qué escamas eran? De su fariseísmo, de su religiosidad. Acuérdate que era un fariseo de fariseos. Y dice que recibió al instante la vista, no solamente física, sino espiritual. Ya sabía quién era Cristo. Apunta a esto: Señor, quita toda escama
de mis ojos y revela a Cristo en mi espíritu. Quita toda escama de mis ojos y revela a Cristo en mi espíritu. Amén. Dice que cayeron las escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Primero recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado, como pasó en casa de Cornelio, el centurión, etc. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el 20, ¿estás allá? Esperó Pablo 10 años para predicar a Cristo. ¿No eso dice? No, dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas judías, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban sorprendidos, atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba y perseguía en Jerusalén a los que invocaban a Jesús? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y predicaba a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque había recibido el poder, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tú puedes hoy, esta mañana, decir, Señor, yo te voy a servir, yo voy a ser fiel, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a hacer tal cosa, y la próxima semana ya no te vemos acá. Pero si tú dices, Señor, en tu nombre, lléname del poder de tu Espíritu Santo y hazme una persona de oración. ¿Cuántas horas oraba Jesús? Mínimo 12. Se apartaba todos los días, dicen los evangelios, a orar a solas. En muchas escrituras está. Se apartaba y oraba. Vamos a leer una. Mateo 14, 23, desde el 22. Ya había dado de comer a miles, había orado, acababa de dar de comer a 5,000, sin contar niños y mujeres. Eso está en Mateo 14, 13. Y en el 22, Mateo 14, 22, dice que enseguida Jesús, cuando se terminó de dar alimento a 5,000 personas, en el 21 está, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el 22, 14, 22 de Mateo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, ¿qué hizo? Dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí a solas. Entonces yo te quiero preguntar esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que tú te apartaste para orar? Que tú tuviste tu cuarto de guerra, como aquella película, El cuarto de guerra, donde tú oras, donde tú doblas rodilla, donde tú te quebrantas, donde tú pides por tus hijos, donde tú pides por tu matrimonio, donde tú pides por tu relación con Dios. Eso es lo único que te puede a ti hacer permanecer firme en el Señor. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo fue la última vez que tú te apartaste para agarrar la palabra y leer y disfrutar lo que el Espíritu está hablando a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste postrado físicamente? Decirle, Señor, heme aquí, voy a humillar mi rostro delante de ti, voy a humillarme delante del trono de la gracia. Quiero que tú hagas algo sobrenatural en mi vida.
¿Saben cuál va a ser lo triste en todo esto de nosotros, los cristianos de estos últimos tiempos? Que estamos buscando el evangelio de la diversión. Estamos buscando el evangelio de pásala bien. Estamos buscando el evangelio donde haya... Es que necesitamos un lugar donde haya buena música, donde haya buenos conciertos. Un lugar donde hagamos muchos eventos y hagamos y entramos y salimos y nos vamos. ¿Sabes qué debieras estar buscando? Buscar un lugar donde se te ministre la palabra de Dios que es viva y eficaz. Un lugar donde se te predica un evangelio con la cruz. No puedes escuchar un evangelio sin cruz porque es una falsa doctrina. Un lugar donde te permita a ti derramar lágrimas de gratitud al que te rescató. Porque tú y yo estábamos muertos en el espíritu. Nuestros matrimonios estaban destruidos. Nuestros hijos estaban sentenciados a vivir huérfanos. Muchos a quitarse la vida. Nuestra ciudad tiene el más alto índice de suicidios de jóvenes entre los 12 y los 16 años de toda la nación de aquí de México. Yucatán. ¿Sabes por qué? Por falta de padres cristianos, por falta de padres que dirijan la vida de sus hijos, por falta de padres que le den a sus hijos una herencia de vida y le den un legado de instrucción para que ellos sepan defenderse cuando les toque ser grandes. Un legado, decirle esto es como se opera la vida a tu hijo, a tu hija. Pero no lo puedes hacer tú. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios en ti. Si no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, dobla rodilla. Esta es para mí la prédica más importante que he dado hasta hoy, porque te estoy desafiando a que tú llegues ignorante de todo como yo y le digas al Señor hoy en casita, ¿sabes qué, Señor? Quiero una doble porción de todo lo que tú tienes para mí. Quiero ese espíritu en mi corazón. Ezequiel 36, 26, 27 es una profecía mesiánica donde dice que Él pondría en los que creyeren en Jesús un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, y un corazón de carne, quitando el nuestro que es de piedra. Ezequiel 36, 26 y 27. Dile, Señor, yo quiero ese Espíritu, yo quiero el Espíritu Santo. Mira, un perseguidor de la iglesia se cae de la cabalgadura y al día siguiente está 3 días de ayuno y después está predicando del que perseguía. Dime tú si esto no es Cristo revelado en su corazón. ¿Quién más puede ser? Cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, Cristo orando y dice, Señor, vamos a leerlo en Mateo 26, 39. Y este 36. El Señor sabía que esa noche iba a ir preso. Entonces salió del aposento alto y subió al monte de los olivos a un lugar llamado Getsemaní, lugar de máximo sufrimiento. Eso significa, es cuando agarran una aceituna y la aprietan al máximo, la última gota, que es muy cara esa última gota. Eso da a entender el Getsemaní, el lugar donde el Señor iba a dar lo máximo de su vida. Dice que llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy a orar. Amén. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Uno de ellos era Juan, de los hijos de Zebedeo. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen
conmigo en oración, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Subraya, yo quiero. Que no se hagan las cosas a mi manera, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y luego vino a sus discípulos y los halló como durmiendo. La gente no sabe orar, empiezan a orar y terminan dormidos. Los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora, me van a matar y tú no puedes ni siquiera orar. Te has dormido, no amas a nadie, Pedrito. Estás gritando que tú vas a morir conmigo, tú me vas a negar antes de que, cuando el gallo cante 3 veces, tú ya me vas a haber negado. Y ahora que te estoy pidiendo solamente que te mantengas en vigilia para orar, estás dormido. Para que tú veas que la oración no es de todos. Debiera, pero no es. Dice el 41, velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu, tu corazón, a la verdad está dispuesto, pero la carne, este cuerpecito, mira, no le eches la culpa al diablo de todo, ¿eh? Esta carnita también es tremenda. Esta carnita quiere que la satisfagan, esta carnita quiere que la apapachen, esta carnita quiere llegar a la iglesia cristiana a que le hablen lo bonito, que le digan toda la hermosura de Cristo. Sí, Él es bien hermoso, pero todos tenemos que pasar por la cruz, todos tenemos que dejar nuestro yo, todos tenemos que ser fortalecidos con su poder, todos tenemos que empezar en Cristo una vida resucitada y nueva. Solo Dios lo puede hacer en nosotros. De nada sirve que tú no caigamos en este error hoy, porque somos también así. Señor, como no entiendo mucho del Espíritu Santo, lo mejor que voy a hacer, voy a buscar un lugar donde ni siquiera se mencione eso. Voy a buscar la iglesia de la ovejita feliz, donde yo pueda hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, llegue cuando quiera, me vista como quiera, tenga los novios que quiera. Pastor, ¿por qué en esta iglesia no podemos tener novios? Porque la Biblia no te manda a tener novios, te manda a tener un varón prometido con el que te vas a casar. Y ese, si tiene 15 años y tú tienes 15, él no te puede prometer más que pura tontería. Pero si tú esperas los tiempos y dejas que Dios haga la obra, quizá ese muchacho cuando llega a los 25 y tú a los 25 o 24 o 23, él tenga para ofrecerte lo que un hombre debe ofrecer a una esposa. Y ella tener una persona que la cuide, que la bendiga, que la ame, como dice la Biblia. Amén. La carne es débil. Y dice el 42, otra vez se fue Jesús y oró por segunda vez. Mira si Cristo sabía la importancia de la oración. Y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y ¿qué crees? Los halló durmiendo, igualitos que acá, ¿verdad? Me dice la gente: pastor, no puedo dormir. Le digo: lee la Biblia. Tú agarras la Biblia y te aseguro que en 2 minutos no necesitas ni el tofranil para dormir, fíjate. ¿Y por qué, pastor? Porque estamos atados. Pero dale a una mujer un selfie o dale un iPhone Plus que se pueda fotografiar y está en las redes sociales ilimitadas. Tú me dices a qué hora se durmió. ¿A qué hora se duerme? No más. ¿No se duerme? Porque está haciendo lo que su carne le está pidiendo, lo que su carne le está deleitando. Lo otro significa morir a tu yo. Amén. Seguimos, no estén tristes, sí pueden tomarse selfies. Sí pueden, sí pueden. Dice que sube, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban llenos de sueño. ¿Y los dejó?
Fíjate que no los regañó. Oye, Pedro, eres un dormilón y tú eres un... Los dejó y se fue de nuevo. Y oró el 44. Dile a tu vecino, despierta, vamos a orar por tercera vez. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ahora sí que se duerman. Ahí lo dice, dormid ya, descansen, descarados. No, eso no lo dijo, pero yo sí. Descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sabes una cosa que está significando dormir ya y descansar? Aunque luego les dice, levántense, como diciendo, ahora solamente el que de verdad quiera orar en mí y por mí lo va a hacer. De resto se van a pasar tiempo perdiendo, durmiendo, descansando. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cuántas horas oraste esta semana? Si tú multiplicas 24 horas, 168 horas de la semana, por 24 horas, quizá te den 1400, 1500 horas. ¿Cuántas horas de esta semana tú oraste? ¿Cuántos minutos, perdón? 168 horas, ¿cuántos minutos tú te pasaste orando? ¿Ok? En Mateo 16, aún Pedro, y esto lo compartí en el primer servicio, (16:21), Cristo empezó a contar a sus discípulos que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y que lo iban a matar, ser muerto, e iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, que se le había revelado que él era el Cristo, lo tomó aparte, lo separó y comenzó a regañarle. Y le dice, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca, no sufras. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Habías leído esto? Me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y muchas veces tú, por estar orando, por estar doblando rodilla, por estar llevando una vida como los que sueñan, ¿qué sucede? La gente viene y te dice, oye, estás yendo mucho tiempo a la iglesia, los lunes de varones, va los martes, va los viernes, los sábados. Diré, no te preocupes, iba yo más a la cantina. Y ¿sabes qué? Nadie me decía nada. Yo estaba metido horas, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Era yo muy buen feligrés. ¿Sí o no? Era yo hasta diácono ya de ahí del bar. Esos éramos nosotros antes de Cristo. Hay una escritura en Marcos 5. Vamos a empezar a aterrizar el mensaje, porque estos somos nosotros. Marcos 5, gente que estaba atada y a los que Cristo liberta. Dile a tu vecino, mira, quizá esta historia sea semejante a la de nosotros. Marcos 5, desde el 1. Vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y entonces salió de la barca y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un endemoniado, ¿verdad? Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía
su morada, vivía allá en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, rotos los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, día y de noche, andaba dando gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Él mismo se lastimaba. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Delante de Cristo hasta los demonios se arrodillan, ¿ah? ¿Ok? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo. Cuando uno está atado, no es un solo chamuco que tienes dentro. Puede ser una legión que te tienen cautivo a ti, como tuvieron tus padres, como tuvieron tus abuelos, tus bisabuelos, y todas las generaciones hacia arriba, si tú eres la primera generación cristiana. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Dile a tu hermanito: ¿estás leyendo? Ok. Soy legión porque somos muchos. Y le rogaba mucho ese espíritu a Jesús que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y esa manada de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión. Lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, ya estaba libre. Y tuvieron miedo. En lugar de decirle: Jesús, libéranos a nosotros, tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ahí. Así hacemos muchos de nosotros. Vemos una liberación y le decimos: ¿sabes qué, Señor? Lárgate de nuestra casa. Nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Habían leído esto? Les contaron todo lo que había pasado. Ellos conocían que ese tipo estaba endemoniado, se pasaba la noche gritando, nadie se podía acercar, rompía cadenas. Cuando lo liberaron, que lo vieron en su juicio cabal: ¿sabes qué, Señor? Para celebrar que liberaste a este endemoniado, lárgate de acá tú también. Y echaron a Jesús. Al entrar él en la barca, porque lo sacaron de ahí, el que había estado endemoniado, uno de toda esa ciudad, uno le rogaba que le dejase estar con él. Allá habían estado quizás 5000. El endemoniado fue el único que se acercó, ya libre, y le dice: déjame ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: regresa a tu casa, regresa a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Léelo conmigo. Y el gadareno se fue, y comenzó a publicar en todo Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Se convirtió en un evangelista. Un endemoniado, de endemoniado a evangelista. Un predicador. Lo triste sería que de endemoniado otra vez a endemoniado. Dice la Biblia: y cuando los demonios se van, tratan de regresar, y ven su casa barrida, y ven su casa limpia, y traen 7 peores, y vuelven a tomar posesión. Este tipo dijo: no, me voy contigo, Jesús. Y el Señor le dijo: no,
regresa a tu casa y testifícales quién soy yo y lo que hice por ti. Y ahí se fue y les predicó a todos. En el año 96, cuando yo me convertí, pasaron meses, 8 meses quizá, entró 97, 10 meses. Y me invitan a una reunión de una célula, de una casa que visitaban las cárceles de mujeres en Florida. Una cárcel muy peligrosa. Y ya tenían años visitando la cárcel. Y yo llegué, y llegó un hombre que se llamaba muy similar a mi padre. Muy similar. 80 años, era un señor mayor, era un pastor. No sé si iba de vez en cuando a esa cárcel, pero él llegó a esa reunión. Y cuando llegó, estaba él dando un testimonio, orando, y me dijo, ¿tú? Digo yo, sí. Dice el Señor que tú harás como el gadareno, que regreses a los tuyos y que testifiques lo que ha hecho Él por ti. ¡Wow! Nosotros estábamos ya reunidos otra vez, mi esposa y yo, y nos estábamos preguntando todo ese último mes, regresamos, no regresamos, vamos a México, no regresamos y regresamos. Cuando ese hombre me dijo, tú eres como el gadareno que Dios te ha libertado, regresa a los tuyos y testifica lo que Dios ha hecho en ti, dije a mi esposa, nos vamos. A los 2 meses empaquetamos todo y regresamos aquí para Mérida. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, lo puedes leer, porque nadie creía en Él, porque no hay profeta en su propia tierra ni en su propia casa. Lo mismo puede sucederme a mí, pero yo vengo obedeciendo una palabra. Vente a los tuyos y testifica lo que yo hice en ti. Así es que yo estoy acá en mi tierra, yo soy de acá de Yucatán, en autoridad espiritual, porque el que está bajo autoridad está en autoridad. ¿Sí se entiende? Ahora, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿A quién tú le has testificado lo que Dios ha hecho en ti? Lo que finalmente, vamos a leerlo en Mateo 28, y estamos ya aterrizando el mensaje. La palabra de hoy se llama quiero. Yo quiero, Señor. El Señor quiere salvarte y ahora tú quieres hacer su voluntad, tú quieres testificar, tú quieres mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a leer 28 desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el Señor ya se iba a ir a los cielos, al monte donde Jesús les había ordenado cuando los llamó a ellos apóstoles, ¿verdad? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Porque Él físicamente iba a estar? No, porque Él iba a enviar el ayudador, el consolador, el Espíritu de Dios que iba a habitar en sus discípulos. Amén. La pregunta, ¿a cuánta gente tú le has testificado cuando tú te convertiste? ¿Quién ha sido ganado para Dios por tu testimonio? ¿Cuántas almas tú has llevado a Cristo? ¿Cuántas almas pueden hoy decir que conocen a Jesús? Acuérdate de la parábola de los talentos. Amén. Acuérdate de la parábola de el que tenía uno fue y lo enterró. Y dijo, yo no quiero, porque tú eres hombre que después exiges demasiado. ¿Sí o no? En Juan 14, ayer el Señor está hablando de la promesa del Espíritu Santo,
¿Qué es lo que tú vas a empezar a clamarle a Dios hoy? Señor, que tu Espíritu Santo haga en mí la obra. Señor, que tu Espíritu Santo me lleve a las rodillas. Señor, que tu Espíritu Santo me dirija. Ponga palabras en mi boca. Que tu Espíritu Santo me haga una persona conforme al corazón de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo mantenga la vida resucitada y el fuego de Cristo en mí. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Imposible para el hombre, a menos que Cristo en ti lo haga. Romanos 6, del 1 al 11, lo lees en casa. Amén. Dice, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Cristo nos consolaba y ahora Él iba a enviar su Espíritu Santo para que viva y esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo lo que tú le hables no lo entiende, porque no le ve, ni tampoco le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros. Cristo estaba diciendo, yo camino con ustedes en el grupo de los 12. Ahora yo me voy y voy a enviar de mi Padre el Espíritu Santo para que viva dentro de su corazón. No sé si tú seas hoy un joven, un adulto, una mujer o un hombre, pero sí te puedo decir que si hoy tú empiezas a confiar en el poder del Espíritu Santo para que haga una obra, léete en casa todo Romanos 8, apúntalo. Todo Romanos 8. El Espíritu de vida que te hace hijo de Dios, que te hace que todo se te revele, todo lo que dice el Espíritu Santo. Si tú hoy, aparte de proclamarte cristiano, ahora dejas que el Espíritu Santo en ti actúe con poder, va a ser otra historia. Amén. Dice el 14, 17 de Juan. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no lo ve, no le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No les voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Amén. En Juan 20, 19 en adelante, en el domingo de resurrección, cuando llegó la noche, era domingo, viernes habían crucificado a Cristo, era domingo en la noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice, cuando llegó la noche, el primer día de la semana, el domingo, eso es para los judíos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, en el aposento alto, donde estaban reunidos por miedo de los judíos, ahí llegó Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, sus heridas, ¿verdad? Les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Neuma. A quienes remitan los pecados les son remitidos y a quienes se los retengan les son retenidos. En el libro de los Hechos, aquí sopló el Espíritu de vida. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, después de estar Cristo 40 días y 40 noches hablándoles del reino, estando juntos los apóstoles y Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era? Enviar su Espíritu Santo. Y les dijo, oísteis, dice, esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual les dijo, oyeron de mí. Juan 14, lo que les acabo de leer.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y él les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos, sino que el Padre los puso en su sola potestad. Solamente el Padre sabe. Pero, dilo conmigo, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y obviamente no está hablando de los testigos de Jehová, ¿verdad? Está hablando de los verdaderos testigos de Cristo. Ya había soplado el Espíritu de vida. Ahora estaba prometiendo el bautizo del Espíritu de poder. Ya Pedro no iba a negar más a Jesús, porque el poder de Dios en él lo iba a llevar hasta la muerte, crucificado de cabeza. Ya Pablo no iba a seguir persiguiendo a la iglesia, porque al caerse las escamas de sus ojos, de su religiosidad, iba a morir decapitado. Pedro y Pablo fueron asesinados por el emperador Nerón de Roma, aquel que mandó a quemar Roma y después culpó a los cristianos y empezó los circos romanos y toda la masacre contra el cristianismo. Ahora, la pregunta para ti esta tarde, ¿vas a seguir caminando en tu propio poder? ¿Vas a seguir caminando en tu propia fuerza? ¿Vas a seguir guiado por tu malvado temperamento? Me decía mi esposa antes de Cristo, José, hoy estás contento, mañana estás triste, pasado otra vez estás contento, luego estás deprimido, luego estás muy contento, luego vuelves a... Me dice, yo no puedo vivir así contigo, y nos divorciamos. Yo enloquecido, haciendo lo que se me pegaba la gana. Después estaba de moda el tener una persona que coachee tus emociones, ¿verdad? Entonces te voy a dar esto para aquí, te voy a dar tal pastillita para que te calme los nervios, te voy a dar lithium, te voy a dar... Era de moda, era cool tener un psiquiatra que te coachee, como un coach, era de ricos aquí en Mérida. Decir, no, yo como estoy manejando muchas cosas, tengo una persona que me dice cómo hacer las cosas y qué bárbaro. Y baratísimo, 800 pesos media hora hace 25 años. Era baratísimo. Más de 100,000 pesos gastados, botados por mi soberbia, por mi iniquidad, porque ya me hablaban de Jesús, pero yo me burlaba. Y tenía religión fielmente los domingos, una persignadita ya 15 minutos de cualquier momento, en la mañana o en la noche, y después una semana de rebelión y de hacer lo que uno quiere, porque el Espíritu nos había revelado a mi corazón. Quiero que mires alrededor de ti hoy. Dios tiene un propósito con cada persona que ves sentada aquí, hasta contigo. Con tu cara de tristeza, Dios tiene un propósito. Tú vas a ser el Timoteo de este lugar, porque yo me voy a encargar de orar para que el Espíritu Santo te llene y se te vaya la amargura. Yo era el rey de la amargura, pero en Cristo ha habido liberación. Así que necesitas un encuentro con Cristo, personal. No el de tu mamá, no el de tu papá, el tuyo. Como le pasó a Charles Spurgeon, que tenía 15, 16 años cuando llegó a una iglesia cristiana y pensaba que él iba para el infierno. Y Dios le dijo, no, porque Jesús ha pagado el pecado por ti. Pero tú lo puedes amar, servir y honrar. Y se volvió, le llaman, el príncipe de los pastores, el predicador número 1 del mundo. No puedes ser cristiano si tú no te decides hoy
todos los días a doblar rodilla y alimentarte con la palabra. Eres como alguien que no tiene piernas, una persona que no ora, una persona que no lee, una persona que no dobla rodilla delante de Dios y una persona que no clama por el poder del Espíritu Santo. Está expuesta a tu principal enemigo, el diablo. No, de ti mismo, Timoteo. Timoteo, cuídate de ti mismo. Después del diablo, pero primero de ti, de tu doble ánimo, de tu inestabilidad, de tu arrogancia, de tu soberbia. ¿Sí o no? Hay una escritura en Apocalipsis donde dice, parece que tú estás vivo, pero en realidad estás muerto espiritualmente. ¿Y sabes por qué estaban muertos espiritualmente? Porque estaban haciendo las obras en su propia carne. Parece que estás vivo. Puedes leer en casa Apocalipsis 1, 2 y 3. Tenemos también ni frío ni caliente, Apocalipsis 3, 14 en adelante. Y quizás sea en Apocalipsis 2 quizá. Ayúdame con esa escritura. Parece que estás vivo, pero estás... ¿El 3 qué? 3.1. Ok. Entonces dice 3.1. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo en tu propia fuerza. Estás siendo un cristiano carnal. Estás siendo un cristiano porque tú quieres ser un cristiano, pero no porque Dios está haciendo una obra en ti. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, no oras, ¿verdad? Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no quitaré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Amén. No queremos estar muertos. Dile, Señor, no queremos estar muertos, aún como cristianos. No queremos un evangelio sin cruz. No queremos un evangelio de doble ánimo. No queremos un evangelio de domingo. No queremos un evangelio que no haga discípulos. No queremos un evangelio que no testifique. No queremos un evangelio que no sea fiel. No queremos un evangelio sin oración, sin doblar rodilla, sin buscar el Espíritu Santo. No sabemos cuándo es el último día de nosotros. El hermano se fue a los 60 años. Nunca pensó que él se iba a morir a los 60 años. La esposa le decía, oye, mira. Y él decía, no, yo estoy fuerte. Yo estoy fuerte. No pasaron ni 2 años y partió. De la nada surgió su enfermedad. Vamos a pedir al Señor este día, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de ser un cristiano solitario. Ya me cansé de ser un cristiano sin la fuerza de tu Espíritu Santo. Ya me cansé de ser un cristiano que no ora. Ya me cansé de ser un cristiano que no testifica. Dice 1 Corintios 11 que por causa de no discernir el Espíritu,
11:30. Por no discernir, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos hasta han muerto, duermen. Significa ya sea físicamente o espiritualmente. No tenemos tiempo para estar dormidos ahora. Es el tiempo de levantarnos, de salir y de proclamar las buenas nuevas. La parábola de los 2 hermanos, el padre se acercó y les habló. Uno dijo, sí voy, pero no fue. Y el otro dijo, no voy, pero se arrepintió y fue. ¿Quién de los dos obedeció? El que se arrepintió y fue. Aunque al principio había dicho no. Quizá en un principio tu cristianismo ha sido tibio, ha sido de domingo, ha sido en tu propia fuerza, pero hoy es el día de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el Espíritu Santo en mí. Cuando Charles Spurgeon llegó por primera vez a una iglesia como un joven de 16 años, se súper quebrantó, no paraba de llorar. Y el pastor lo señaló, como hoy estamos señalando a Ian, y diciéndole, oye, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, tú eres... No, se volvió el príncipe de los pastores, un muchachito de 15 años, en una noche de nieve que no llegaron ni los ancianos de la iglesia. Dice que salió el pastor y digo, no voy a predicar, nada más hay un muchachito y 2 viejitos ahí. Y digo, el Señor testifica porque ese muchacho es instrumento mío. Ese muchacho llevó miles y millones de personas a sus libros hasta hoy. Esto tiene 1846. Hasta hoy sigue Spurgeon. Amén. Vamos a pedir al Señor hoy, quiero ser un instrumento de tu paz, Señor, un instrumento tuyo. Mujeres, oren, oren. Cierren su aposento, cierren su closet. Señor, no me voy a levantar hasta que tú no me contestes mi oración. Me voy a postrar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar una lágrima caída? ¿Dios va a dejar una oración caída? ¿Dios va a dejar un quebranto tirado, un rostro humillado en el piso? ¿Lo va a dejar tirado ahí? Yo nunca he visto eso. ¿Tú crees que Dios va a dejar una lágrima en el piso? ¿Dios va a dejar tus lágrimas tiradas? Nunca yo he visto esto en 22 años. Sobre todo cuando lo que estás orando no es para ti, sino que es para bendecir tu hogar, es para restituir tu familia, es para devolverle a tu hija un papá. Ni una lágrima va a dejar en el piso. Nunca. Está empezando una nueva iglesia acá. Algunos endemoniados van a salir corriendo, ¿no? Porque hay gadarenos que dicen, no. Yo estoy pasándola súper chévere con mi legión. Hasta me llevo al puerto los fines de semana. En lugar de venir a la iglesia, me voy con legión a bañarnos al mar. Pero los que quieren renunciar a todo eso, con lágrimas de rodillas, diciéndole al Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Quién dijo eso? Jacob. Y lo dejaron marcado. Cualquiera sabía que Jacob había peleado con Dios, porque la coyuntura de la pierna le cortaron el tendón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nosotros queremos que tu propósito, tu vida resucitada en nosotros, nos lleve desde nuestra conversión hasta el último día que vivamos aquí en la tierra. Guárdanos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, dirígenos, enséñanos, háblanos, que cada hermano en este lugar pueda entender, pueda comprender, pueda disfrutar de tu presencia. Clamamos a ti
En el poderoso nombre de Jesús, hágase tu voluntad en nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, unge mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.